Hola naturalistas, ¿cómo estáis? Bueno, yo estoy yendo a la huerta para cortar lo poco que me queda de abono verde. Y de paso os voy a contar qué es el abono verde, cómo lo uso yo y qué beneficios os puede dar a vosotros en vuestros campos o vuestros huertos. Así que nada, vamos a verlo, no os lo perdáis, que es súper interesante esto. Venga. Pues ya estoy aquí. Esta es la tabla de abono verde que me queda, que ahora en cuanto acabe el vídeo la cortaré. ¿Qué es un abono verde? Pues un abono verde no es más que una planta o una combinación de plantas que siembras en el huerto o en el campo que tú tengas para mejorar algo del suelo. Puede ser para mejorar la cantidad de nitrógeno disponible para las plantas, puede ser que quieras aportar simplemente biomasa, puede ser que quieras protegerlo. Puede ser que a lo mejor en verano pues tengas una zona que no vas a plantar y quieras que esté protegida del sol. En fin, te sirve para un montón de cosas. Entonces, según lo que tú necesites en tu campo y según lo que puedas usar por tu climatología o tu terreno, pues vas a usar unos u otros. Las leguminosas son las que se usan, digamos, las más conocidas, porque lo que hacen es fijar el nitrógeno atmosférico y ponerlo disponible para las plantas. Eso explicado de una manera sencilla, ¿vale? Que es para lo que estamos aquí. Las gramíneas casi siempre se plantan en combinación con las anteriores, que es lo que yo he hecho aquí. Aquí tengo una gramínea, un cereal, y tengo beza, que es una leguminosa, ¿vale? Esta combinación es súper típica de zonas de Mediterráneo, ¿vale? Y a mí me ha funcionado súper bien. La llevo usando ya, no sé, son 3 años. Y anteriormente también la había usado. Y en verano, por ejemplo, una cosa que he usado muchísimo aquí ha sido el trigo sarraceno, que no es ni una cosa ni otra, es una planta, pero es muy agradecida, saca cantidad de materia orgánica porque tiene una biomasa importante y tiene una floración durante mucho tiempo. ¿Y eso qué pasa? Pues que lo que consigues es que haya muchísimos polinizadores. Entonces, si sembras, por ejemplo, trigo sarraceno, pues donde están los tomates, los pepinos, los pimientos, o sea, la cantidad de insectos es brutal, brutal. Se consigue una mejora importante. Pues bueno, un abono verde es simplemente eso, una planta, combinación de plantas que mejoran de alguna manera la estructura de tu suelo, la cantidad de nutrientes que tiene tu suelo o algún otro aspecto que tú quieras mejorar. ¿Cómo he usado yo hasta ahora el abono verde? Pues bueno, como ya os he comentado, o bien en verano con el trigo sarraceno, o bien en la temporada desde otoño hasta primavera con una mezcla de gramínea y leguminosa. Esto se siembra en otoño, esto lo sembré en noviembre, si no me equivoco, a principio de noviembre o final de octubre. Mirad, esto cortadito. Y antes de la floración o en el momento que empieza la floración es cuando lo tenéis que segar. ¿Por qué? Pues porque a partir de ese momento las plantas empiezan a consumir muchos nutrientes y este cultivo nosotros no lo queremos para alimentarnos nosotros o para producir ningún tipo de grano. Lo que queremos es que en el suelo se quede la mayor cantidad de materia orgánica y de biomasa posible y de nutrientes. Entonces, aunque haya abonos verdes que pueden ser permanentes, ¿vale? Que los podéis usar y los vais segando, muy interesante por ejemplo para frutales, yo de momento lo que ha sido utilizarlo de forma temporal, es decir, se siembra en otoño, en clima mediterráneo, y en primavera, que es cuando estamos ahora, se corta. Después de cortarlo, lo dejas secar. Un par de semanas, 3 semanas, todo lo que es la paja se va secando. Mirad. Todo esto se va secando y luego se incorpora al suelo, ¿vale? Y no solo la parte aérea, que tiene, pues eso, como ya veis, un montón de biomasa, sino toda la parte de las raíces, lo que va a hacer es contribuir a mejorar muchísimo pues la estructura del suelo, la retención de agua, los nutrientes que tienen las plantas disponibles, etc. ¿Vale? Pero hay que hacerlo, digamos, con esa cadencia. Primero se siembra en otoño, luego se siega en primavera, como un mes aproximadamente, yo lo hago como un mes aproximadamente o un mes y medio antes de plantar los cultivos principales. Aquí
voy a poner tomates, ¿vale? Y los pondré o la última semana de abril o la primera de mayo. Queda pues aproximadamente un mes. Entonces me toca hoy segarlo y así cuando vaya a plantar los tomates pues la tierra estará perfecta. Mirad, este campo lo seguí hace una semana. ¿Ves? Todavía hay materia verde, pero ya se va secando. Entonces, esto es una gran cantidad de alimento. Cuando no tienes, por ejemplo, animales o no tienes estiércol disponible, pues esto puede ser una fuente alternativa muy interesante para abonar tu tierra. Y aparte, fijaos lo que he hecho, lo dejo esparcido y de esa manera protege el suelo. Ahora mismo en el Mediterráneo está haciendo ya muchísimo calor. Ya no vamos a hablar de cambio climático, etcétera, pero bueno, la radiación solar sabéis lo que es. Hay que intentar evitar que la tierra esté desprotegida el máximo tiempo posible. Así que esto nos viene súper bien. En mi caso, aparte del abono verde, he tirado un poquito de estiércol de oveja. ¿Por qué he tirado un poco de estiércol de oveja? Pues bueno, porque nunca le viene mal y es de una gente que conozco y lo hace muy bien. Y siempre le va a venir muy bien a cultivos pues como la berenjena, el tomate, los calabacines, que son muy ávidos de nutrientes, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que yo hago. Siego, tiro un poquito de estiércol, le pongo encima esto y en unos días a labrar. Cultivar un abono verde es de las mejores cosas que podéis hacer si tenéis un huerto ecológico. Os lo recomiendo de verdad. En agricultura ecológica lo que tratamos es de mejorar el suelo, mejorar la tierra. Mejorando eso conseguimos sacar productos de calidad, conseguimos cosechas abundantes, conseguimos de todo sin necesidad de tirar productos químicos. Esta es la clave, mejorar la tierra, mejorar el suelo y gracias a estas plantitas lo podemos conseguir. Así que os lo aconsejo de verdad y no dejéis de intentarlo. A mí ahora me queda faenita, voy a cortar esto y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta otro.